Muchos solemos disfrutar de nuestro día cada año. Pues mientras más pasa el tiempo, crecemos, cambiamos, y seguimos recorriendo a la vida. Muchos solemos celebrarlos, y otros no, ya sea por varios motivos. Pero lo que sí sabemos, es que todos en ese día pensamos en lo que más queremos tener, y pedir. Pues al terminar de cantar el feliz cumpleaños, soplarás una vela, pero sin antes, pedir un deseo. Estoy seguro que todos han pedido algo que han querido mucho y que les haga feliz. En mi caso es igual, pero con una gran diferencia. Pues que el deseo que pedí, me llevaría a pasar una gran condena. Así que ponte cómodo porque estás a punto de ver. Creepypasta, cuidado con lo que deseas. Mi nombre es Kevin, y actualmente tengo 22 años. No recuerdo mucho cómo empezó todo esto, pero de lo que estoy seguro, es que fue algo inesperado, y que a cualquiera le pudo haber pasado. En este caso me pasó hace 14 años atrás, cuando tenía 8 años y estaba por cumplir los 9. Yo era un niño engreído, pues me gustaba pedir muchas cosas a mis padres. Mis notas no eran tan buenas que digamos, pero aún así, mis padres me daban lo que pedía. Es más, me enojaba mucho cuando no me daban algo que les pedía, hasta el punto de llorar. En fin, me sentía muy alegre, pues faltaban 2 días para mi cumpleaños, donde cumpliría 9, y mis padres lo harían en un restaurante infantil llamado Jungle's World. Donde habían juegos, comida rápida, y sobre todo, un show de animatrónicos de ese tiempo. Algo que recuerdo también, es que en esos días, en la televisión mencionaron que salieron varios presos y fueron puestos en libertad tras cumplir sus años de prisión. Pude notar una preocupación en los rostros de mis padres, ya que muchos quienes salieron en libertad, eran asesinos y no ladrones comunes. En fin, yo en cambio seguía emocionado porque llegué ese día. Bueno, cuando llegó el día de mi cumpleaños, fuimos en la tarde al restaurante. Cuando llegamos, vi a mis amigos esperándome, me recibieron muy bien, me felicitaron, y no podían faltar los regalos que recibí. Después de 1 hora aproximadamente, anunciaron que en unos minutos empezaría el show de los animatrónicos. Yo y junto a mis amigos, fuimos donde estaba el escenario, donde allí estarían los animatrónicos cantando. Cuando llegamos, había unas cortinas gruesas de color púrpura, donde minutos después, se apagarían las luces, significando que el show ya estaba empezando. Cuando empezó el show, vi que habían 5 animatrónicos en el escenario. Era una banda de animales, donde cantaban canciones infantiles. El show me había encantado, pues cuando terminó, nos pusimos a jugar en los juegos que habían en la otra sala. Fue ahí donde 3 de mis amigos, se tuvieron que ir, pues tenían que hacer algo en sus casas. Yo me lo tomé bien, pues aún seguía alegre por mi día. Pero no duraría mucho. Cuando nos llamaron a todos para cantarme el feliz cumpleaños, noté que mis padres no estaban. Yo me fui de la mesa, y me fui a buscarlos. Fue donde cerca de la salida, los vi a ellos discutiendo fuerte, cosa que eso me asustó, y al mismo tiempo me hizo sentir un poco mal. Pero no era lo único que me hizo sentir así. Pues cuando volví a la mesa donde estaban mis amigos y mis tíos, pude ver que uno de ellos habían agarrado mis regalos, y yo rápidamente en un acto de enojo, lo tumbé, ocasionando que nos peleáramos. Minutos después, volví a la mesa, no quise disculparme con mi amigo, aún seguía molesto, por más que mis tíos me decían que me disculpara, no quería hacerlo. Cuando terminaron de cantarme el feliz cumpleaños, fue donde yo sin pensar, dije lo siguiente: ojalá mi vida cambie, y ya no tenga que ver a mis padres y a mis amigos así. No pensé bien en lo que realmente quería, pues del enojo me sentía muy mal. Pero no pasaron más de 2 minutos, para que pasara lo peor de ese día. Pues de pronto las puertas del restaurante se bloquearon con las rejas que bajaban, luego sonó la alarma de incendios. Fue ahí donde pude escuchar gritar a mis padres. Rápidamente fui para allá, y pude verlos. Pero no como yo creí. Pues estaban en el suelo, sangrando, y con muchos cortes en el cuello. Fue donde vi una silueta en el pasillo, donde se escondió en la zona de administración del restaurante.
Pasaron una media hora aproximadamente, cuando llegaron los policías y los rescatistas al local. Pudieron salir algunos amigos con sus familiares, y mis tíos incluyendo. Murieron 2 de mis amigos, y como mencioné anteriormente, mis padres igual fueron asesinados allí. Al parecer un asesino entró al restaurante ese día, pues ese asesino logró escapar, y era uno de los que pusieron en libertad días atrás. Desde ese entonces empecé a vivir con mis tíos, pero aún seguía traumado de ver el cadáver de mis padres allí. Pasaron muchos años desde aquella tragedia. Desde ese entonces tenía problemas, los años eran iguales, incluso viviendo con mis tíos en su departamento, era peor de lo que vivía con mis padres. Pues mi tío era alcohólico, y mi tía sufría abusos de él. Yo me escapaba cada vez que pasaba eso, y me iba con mis amigos de la secundaria, donde teníamos una obsesión con las drogas. La única que me apoyaba en todo era mi mejor amiga, Ángela. Desde que la conocí en los primeros años de la secundaria, nos hablábamos mucho y le contaba mis problemas. Ella me entendía, pues también pasaba por lo mismo. Bueno, algo similar, pues sus padres eran muy sobreprotectores, en especial su padre. Yo en cambio no decidí estudiar en la universidad, además que mis tíos ya no podían pagarme los estudios de allí. Ya tenía 18 años, y faltaba un día para que cumpliera 19. Estaba pensando en hacerlo en una discoteca, pero me acordé que mis tíos no me daban ese tipo de fiestas. De hecho, desde que viví con ellos, solo la pasaba en su casa y con algunos amigos. Obviamente, la depresión no podía faltar en mí, pues lloraba no solo por vivir eso, sino por la muerte de mis padres en ese día que cambió mi vida en el día de mi cumpleaños. Cada día de cumpleaños, siempre los recuerdo, desde ese entonces, no volví a ser ese niño engreído e inmaduro que era antes. Pero sí me había vuelto peor, por meterme en esa adicción en drogas, y también en robar algunas veces. En fin, en el día de mi cumpleaños, me escapé del departamento de mis tíos, pues de nuevo hubo problemas allí desde la mañana, y no quería ver cómo peleaban entre ellos. Eran como las 4 de la tarde, no sabía a dónde ir, pues recordé que 2 de mis amigos fueron a prisión, y los otros no querían salir por miedo a que los atraparan. Pero tampoco podía ir a sus casas, pues también tenían problemas con sus padres. Lo único que me quedó, fue ir a la casa de mi mejor amiga, a pasar mi cumpleaños allí. Al llegar a la casa de Ángela, se sorprendió en verme, y me dijo que sus padres habían salido, y que tardarían mucho. Le conté todo lo que me había pasado, cómo me sentía, hasta el punto que no pude resistir y llorar. Mientras ella me consolaba, me dijo que podría estar en su casa por lo menos unas horas. Fue un buen día, pues juntos jugamos, nos divertimos, incluso salimos a comprar un pastel pequeño para cantarme el feliz cumpleaños. Pasaron varias horas, hasta que se hizo de noche. Eran como las 7:30 de anoche, fue ahí donde juntos cantamos el feliz cumpleaños, y al final tuve que pedir un deseo. No quería pensarlo, pues sabía que era lo que quería, y rápidamente dije lo siguiente. Deseo que esta maldita vida que tengo cambie por completo, no quiero seguir viviendo con mis tíos peleando, y tampoco viviendo de las drogas. Maldita sea, ojalá cambie todo esto porque no soporto vivir así. Cuando dije eso, solté varias lágrimas, y empecé a maldecir demasiadas veces, hasta que soplé la vela. Pasaron un par de horas después de que soplara la vela pidiendo mi deseo. Aún seguía en la casa de Ángela, pero vi que en mi celular tenía varias llamadas perdidas de mis tíos. Había puesto el modo avión en mi celular desde que fui a la casa de Ángela, pues no quería saber nada de mis tíos. Pero ya me estaba preocupando, pues seguramente me iban a regañar por no avisar, y escaparme de nuevo de su departamento. Así que decidí irme, sin antes agradecer a Ángela por pasar mi día conmigo. Pero en eso, cuando iba a salir por la puerta de su casa, vi a los padres de Ángela, que estaban a punto de entrar, de no ser por mí de abrir primero la puerta. Me quedé paralizado, pues desde hace años jamás le caí al papá de Ángela, pues todas las veces se enojaba con su hija por haber hablado con ella. Pero sabía que esta vez iba a ser peor, pues me encontró adentro de su propia casa.
Inmediatamente, el padre de Ángela me botó gritándome de su casa, y al mismo tiempo oía que empezó a gritarle a Ángela desde allí. No quería pensar en lo que su padre le pudo haberle hecho a Ángela después de que corriera lo más rápido y lejos posible de su casa. Tenía el pastel en la mano, por lo que iba también con cuidado. Cuando llegué al departamento de mis tíos, noté que todas las luces de todo el departamento estaban apagadas misteriosamente. Parecía que fuera de madrugada, o peor aún, que estuviera vacía y que nadie viviera allí. Pero no era así, pues eran como las 10 de la noche, y no era tan tarde que digamos. Pero decidí ignorar todo, pues me preocupaba más de lo que iban a decir mis tíos después de lo que hice hoy, y también por estar cansado de tanto caminar. Al llegar allí, toqué varias veces la puerta, pero nadie me abría. Pensé que mis tíos se habían ido a buscarme, así que decidí esperar un buen rato allí. Los llamé, pero no contestaban. El pasillo del departamento estaba apagado también, era muy raro. Ni siquiera estaban los vecinos de por allí, y tampoco un guardia de seguridad. Solo estaban en la entrada del departamento, y ahí también había luz. Por lo que quise ir a preguntarles a ellos, pero sin antes volver a llamar a mis tíos por última vez. Cuando lo hice, me asomé por la puerta, y claramente, escuché a lo lejos su tono de llamada que venía adentro del departamento. Creí que se les habían olvidado su celular, pero no fue así. Pues en eso, escucho que la puerta se empieza a abrir lentamente. Cuando entré, estaba un poco asustado, pero al mismo tiempo empecé a llamar a mis tíos. No había nadie, todo estaba oscuro. Prendí la luz, y no había nada en la sala de estar. Pero al llegar a la habitación de ellos, los vi a los dos, mutilados. Órganos por toda la habitación, sangre salpicada por las paredes, incluso un olor horrible que se expandía después de abrir la puerta de la habitación. Cuando vi todo eso, me quedé impactado y al mismo tiempo con ganas de vomitar. No podía hacer nada, pues ¿qué podría hacer? Me sentía totalmente mal, de pensar de que después de llegar, me iba a ir peor porque pensé que me iban a regañar mis tíos, de llegar tarde y sin avisarles, pero no creí que todo empeoraría. Fue cuando agarré el celular, y empecé a marcar a la policía. Pero fue en eso que escucho algo en la habitación de mis tíos. Cuando voy en el pasillo para llegar a la puerta, veo que las luces se apagan de todo el departamento. Y cuando entro, veo una silueta. Estaba agarrando los órganos que estaba cerca de él. Mientras podía escuchar cómo se los comía. Sus manos eran largas, uñas realmente espeluznantes, y podía notar que era alto. La luz de la luna podía reflejar, y así poder saber estos detalles. Fue en eso donde escuché su voz y me dijo lo siguiente. Al fin nos conocemos, Kevin. Te he estado espiando desde hace 10 años. Desde que eras un niño, pero un niño que no apreciaba lo que tenía, incluso hasta ahora, con una gran diferencia. Pues te pusiste tú mismo en la quiebra, y tus tíos pagaron todo lo que hiciste. Pude venir ahora, pude haber venido mañana, o tal vez años atrás. Pero noté que me llamaste esta vez. Deberías agradecerme, pues te ayudé a cumplir tus deseos todo este tiempo. Ahora tus tíos están descansando en paz, junto a tus padres. Después de todo querías que cambiara tu vida, ¿verdad? Cuando esa cosa me dijo eso, fue tan rápido que aparecí en el suelo del departamento. Vi a varios policías interrogando la zona, incluso habían inspectores, y veía a los vecinos por la puerta de salida. Cuando me vieron, se asombraron y me interrogaron. No sabía lo que había pasado, pues solo recuerdo lo que me dijo esa criatura, y de la nada desperté en la sala del departamento tirado en el suelo. Bueno, actualmente, ya tengo 22 años. Pero antes, déjame decirte lo que sigue después de ese momento tan tétrico y confuso. Recuerdo que me llevaron al hospital, pues tenía golpes en la pierna y los brazos, junto a varios cortes en el estómago. Un mes después, me dieron de alta y regresé al departamento. Me darían un tiempo más para vivir allí, pues no tenía a nadie con quien vivir, y el dinero que tenían guardado mis tíos, se acabaría tarde o temprano. Ángela jamás volvió a hablarme, pues sus padres le quitaron su teléfono, y ya no podía comunicarse conmigo.
Con respecto a las muertes de mis tíos, no hubo sospechas de mí, pues no habían huellas, ni nada por el estilo que me tacharán de culpable. Pero hasta ahora jamás han podido identificar a quién hizo todo esto. En cambio yo sí sabía, pero también sabía que si les decía la verdad, no me creerían porque tampoco me acuerdo mucho de qué pasó después de que esa criatura me dijera todo eso. Meses después, sucedió una tragedia, pues me enteré que Ángela murió en un accidente de tránsito, junto a sus padres. Cada día la visitaba en el cementerio, pero siempre sentía una mala vibra, pues sentía que alguien me miraba, pero de una forma incómoda. Empecé a trabajar días después, para poder así pagar la mensualidad del departamento, pues el dinero de mis tíos, se empezaba a acabar poco a poco. Pero ya nada es igual, ni siquiera puedo ser feliz. Desde ese entonces, cada año, cada día que llega mi cumpleaños, me visita esa criatura. ¿Y qué hace? No lo recuerdo. Pues solo recuerdo que lo veo en las noches los días de mi cumpleaños, y me dice lo siguiente. ¿Me extrañaste? Es hora de celebrar tu cumpleaños. Y después de que me dice eso, aparezco tirado en el suelo, lleno de golpes, cortes, moretones, sangre, y por supuesto, el dolor inmenso que me da cuando despierto. Pero no era lo único que pasaba, pues siempre moría alguien ese día, pues cuando cumplí 20 años, el vecino y toda su familia fueron asesinadas extrañamente. Y cuando cumplí 21, todos los guardias de seguridad fueron hallados en un departamento donde no vivía nadie. Todos asesinados de la misma manera que murieron mis tíos. Lo peor es que no puedo decir nada, pues nadie me iba a creer esto. Pero también estoy seguro que ya sospechan de mí, pues siempre pasa esto en mi cumpleaños. Bueno, ahora que ya estamos en la actualidad, este año fue diferente. Pues acabo de cumplir 22 años hace un día, y recuerdo que esa criatura, me dio un pastel y me amarró en una silla. Sin antes, haberme torturado con arañones en la cara, comer órganos envueltos en envolturas de dulces, y sobre todo, un pastel bañado de sangre. Y fue ahí donde me dijo lo siguiente. Pide un deseo, recuerda que yo soy el que te concede estos deseos que pides. Fue ahí donde dije lo siguiente. Deseo salir de este infierno, y así ya no poder verte más, poder vivir en paz, y que te jodieras allí en el infierno donde saliste. Después de decir eso, soplé la vela, y cuando no había nada más que oscuridad, aparecí de nuevo en la sala del departamento. No podía ver casi nada, pues tenía la vista media borrosa. Cuando creí que todo había acabado, me sentí aliviado. Pero noté un gran silencio en todo el departamento. Pues cuando salí, todo estaba lleno de sangre, los pasillos con personas muertas, y todo lleno de un olor horrible. Pero no era lo peor, pues pude aclarar más la vista, y vi que todo el departamento estaba sucio, abandonado, con todas las puertas rotas y habían muchas cosas oxidadas. No sabía lo que había pasado, me fui corriendo lo más rápido de allí, y pude verlo todo. Era un departamento en ruinas, abandonado, y muy alejado de la ciudad. Fue ahí donde me di cuenta de muchas cosas, que ya me imagino que ustedes deben saber. Ahora solo me tocó ir por las calles vagando, veo volantes de personas desaparecidas, pude abrir bien los ojos, no sabía en lo que me había metido. Tampoco recuerdo exactamente cómo fue que terminé así, pero lo único que quería era dejar toda esta vida que tenía, pues siento que puede empeorar. Pero al parecer, fue gracias a los deseos que pedía en mi cumpleaños, pues desde ese entonces mi vida cambiaba poco a poco. No sé qué me espera en mi siguiente cumpleaños, pero prefiero no saberlo, y yo mismo terminar con esto. Solo quiero avisarte una cosa, que de seguro a ti te podría salvar. Y quiero que lo tengas en cuenta. Ten cuidado con lo que deseas.